Muchísimas gracias, en este caso al Grupo Leaderboard por darme esta oportunidad de poder dar este webinar en un tema muy interesante relacionado a la gestión de riesgos de laboratorio de ensayo, ¿no? En el marco de la implementación de la norma ISO/IEC 17025 con la versión 2017. Bueno, vamos a tocar el tema de gestión de riesgos en laboratorios de ensayo. Y vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la introducción a la norma ISO 17025, qué características debe tener un organismo acreditado, los riesgos, ¿no? Que nos habla esta norma, o sea, qué significa riesgos o la gestión de riesgos en base a la 17025, las etapas de la gestión de riesgos, el establecimiento del contexto, la evaluación, tratamiento y aceptación de los riesgos, así como vamos a finalizar con un ejemplo aplicativo. Bueno, vamos a entrar a la introducción a la norma ISO/IEC 17025. Antes de entrar a mirar este slide, quiero comentarles que la 17025 es una norma. Es una norma cuyo objetivo es promover la confianza en la operación de los laboratorios a fin de garantizar que las mediciones realizadas sean correctas. Por tanto, los servicios, los productos relacionados a ello tienen que ser confiables, ¿no? Las organizaciones que realizan, es decir, los laboratorios, porque básicamente aplica para laboratorios, deben proporcionar la confianza en la competencia técnica. En ese sentido, deben acreditarse ante un organismo de evaluación de la conformidad, que normalmente es un ente gubernamental. Aquí en el Perú tenemos al INACAL, ¿no? Que a través de la Dirección de Acreditación es responsable de realizar las evaluaciones de acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad. ¿Pero qué implica acreditar un laboratorio de ensayo? Implica la evaluación del laboratorio en base a requisitos de la norma, en este caso la 17025, pero así también en base a las directrices del ente acreditador con quien el laboratorio desee pasar su acreditación y de acuerdo también a los métodos nacionales o internacionales a fin de garantizar la competencia técnica y credibilidad. Entonces vamos a entrar ahora a mirar las características de un organismo acreditado. Estas características se enmarcan básicamente en dos aspectos, el reconocimiento de la competencia técnica, así como la credibilidad. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento de la competencia técnica, implica que el laboratorio debe tener personal competente, infraestructura, métodos adecuados, equipos óptimos, procedimientos de trabajo y una serie de mecanismos que le permita la mejora continua, ¿no? Pero aparte, nosotros no solamente debemos garantizar estos aspectos para cumplir con este componente de competencia técnica, sino también tenemos que garantizar aspectos relacionados a la credibilidad. Por ejemplo, la ética, la confidencialidad, la imparcialidad. En ese sentido, estos aspectos deben ser asumidos por el laboratorio para asegurar que realizan actividades de manera competente, siempre en forma imparcial y con un funcionamiento de rutina consistente y confiable sobre todo, e independientemente del personal con que cuenten para llevar a cabo las actividades que van a realizar. Ahora vamos a entrar a mirar los riesgos de acuerdo a la ISO/IEC 17025. Entonces, esta es una norma que ya se va por su segunda versión, ¿no? La primera, hablábamos de la tercera versión, mejor dicho, se inició en el año 2000, después se actualizó en el año 2005 y ahora se está actualizando o se actualizó en el año 2017 y esa es la vigente como tal. Bueno, para iniciar el tema de gestión de riesgos en el laboratorio necesitamos proporcionar un marco teórico relacionado a términos y definiciones que vamos a utilizar en esta exposición. Vamos a entrar a mirar para el tema tres términos, lo que es laboratorio,
¿Qué nos dice la norma en cuanto al laboratorio? Que es un organismo que realiza una o más de las siguientes actividades, en este caso, ensayos, calibración, muestreo, pero este muestreo viene asociado con el subsiguiente actividad o ensayo y o calibración. Cabe resaltar que el término laboratorio cuenta con una definición en la norma, incluso en una nota que indica que las actividades de laboratorio se refiere a actividades de ensayo, actividades de calibración, actividades de muestreo. También puede haber un laboratorio de solo muestreo, pero siempre ese muestreo asociado con un posterior ensayo o calibración. En ese sentido, una organización que realiza solo muestreo o toma de muestra es considerada por la norma, ¿no?, como un laboratorio, siempre y cuando lleve asociado a un ensayo o calibración posterior. Solo como muestreo no lo podríamos considerar. Siempre hay que mirar que esa actividad muestreo se asocie después a un ensayo o calibración. Vamos a entrar a ver qué es el riesgo, que es la posibilidad de que suceda algún evento incierto que va a tener impacto sobre los objetivos del laboratorio. Y la respuesta a los riesgos, que vamos a hablar mucho en este webinar, en esta sesión, que está relacionado a una serie de mecanismos que debe implementar el laboratorio, que son mecanismos de control que les va a permitir afrontar esos riesgos. Bueno, en este caso hay que considerar que la norma ISO 17025 incorpora dos opciones para dar flexibilidad al laboratorio. En este caso, en el caso de que se cuente con un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001. Obviamente un sistema propio, ¿no?, previamente implantado o implementado, o como parte de un sistema de una organización mayor, una organización macro, una organización matriz, podríamos llamarlo. Y nos da dos alternativas, ¿no? Estas alternativas consisten en la opción A, que se debe desarrollar de manera particular los mecanismos de acuerdo a todos los requisitos o requerimientos que te pide esta cláusula 8.5 de la 17025. Pero también nos presenta una opción B, y esta opción B consiste en recurrir en el desarrollo que pueda existir ya en una organización basado en principios de la ISO 9001, siempre que esté orientado, ¿no?, a la demostración de los cumplimientos del requisito 4 al requisito 7. Ojo, entonces siempre que se oriente al cumplimiento de esos requisitos. Entonces, supongamos que tenemos una organización o un laboratorio dentro de una organización mayor, que dentro del alcance de la ISO 9001 de la organización mayor no ha incluido al laboratorio, pues no aplicaría. Tendría que implementarse tal cual los puntos del requisito 8.5 de la 17025. Caso contrario, si se ha incluido, está dentro del alcance y contempla una serie de requisitos que tienen que ver con, y se ha implementado estos requisitos del 4 al 7, pues entonces yo puedo considerar la opción B. Bueno, vamos a revisar qué es lo que nos dice la opción A. Básicamente, la opción A es la cláusula de la norma, el 8.5, que nos habla sobre los riesgos. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos dice la normativa en base a este punto. El laboratorio debe, considerar que debe es una obligación, es un requisito que hay que ser atendido. Entonces el laboratorio debe considerar los riesgos y oportunidades asociados a las actividades del laboratorio para asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos, mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio, prevenir y reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales de las actividades del laboratorio, lograr la mejora. Y el laboratorio debe planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades y la manera de integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión
Y finalmente, evaluar la eficacia de dichas acciones. Hay que considerar también acá que el laboratorio no solamente habla de riesgos en el 8.5 de la norma, o mejor dicho, la norma habla de riesgos en este requisito para el laboratorio, sino que la norma nos habla también de otros requisitos en los cuales hace referencia al tema de riesgos. Uno es la imparcialidad, ¿no? Son riesgos relacionados a la integridad, independencia y objetividad del laboratorio. Entonces, en este caso, el laboratorio debe indicar riesgos relacionados a la integridad, pero no debe ser un tema puntual. No debe ser un tema puntual, sino que está sujeta a una revisión, a una actualización, en función de la evolución de las actividades del laboratorio, requisitos del cliente, requisitos de las partes interesadas, las relaciones institucionales y del personal. Asimismo, posibles presiones internas, ¿no? De carácter económico, comercial, etc. En ese sentido, la norma establece que las actividades de laboratorio deben ejecutarse de manera imparcial, ¿no? Deben ser imparciales, pero construidas y organizadas a partir de un plan o modelo que debe preservarse como tal. El otro punto o el otro requisito que nos habla de riesgos es la información sobre la declaración de la conformidad, ¿no? Que nos dice que el laboratorio debe documentar la regla de decisión teniendo en cuenta el nivel del riesgo. Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de documentar esa regla de decisión, lo vamos a tener que hacer en base a dos supuestos, ¿no? La primera es que si la regla viene de la regla de decisión, cabe resaltar, viene determinada por el cliente, documentos normativos o reglamentos, ¿no? O algún documento reglamentario, quedará documentado de acuerdo a esa prescripción y no será necesario evaluar el riesgo asociado porque ya está documentado, ya está determinado. Caso contrario, ¿no? En este segundo supuesto, el laboratorio debe documentar la regla de decisión, pero debe estar acompañado de una evaluación del riesgo inherente a su aplicación de esta regla de decisión, como nivel de incertidumbre y probabilidad de error a juicio, ¿no? Entonces, nos dice, sí, va a haber una regla de decisión, pero esta regla de decisión tiene que venir amarrada de una evaluación del riesgo inherente. Entonces ahí vemos otro requisito adicional a la 8.5 de la norma que nos habla de riesgos. El siguiente requisito que también nos habla de riesgo es el trabajo no conforme, donde se detalla que el laboratorio debe tomar acciones en base al nivel del riesgo. Cuando nosotros hablamos en base al nivel del riesgo, implica que el laboratorio debe dimensionar para que las acciones que se pongan en marcha una vez identificado el trabajo de ensayo o calibración no conforme se definan de acuerdo al nivel del riesgo relacionado. Y el siguiente punto o puntos, mejor dicho, de las normas que nos hablan relacionado a riesgos es el tema de mejora, las acciones correctivas y revisiones por la dirección, pero se enmarcan más que todo en un tema de seguimiento de los riesgos para su posterior evaluación de eficacia o para el reporte de la eficacia de la respuesta a los riesgos. Vamos a mirar ahora el pensamiento basado en el riesgo. El pensamiento basado en el riesgo debe ser considerado como una herramienta de planificación de la actividad de los laboratorios y no como un fin en sí mismo. Es esencial dirigir su aplicación hacia la obtención de resultados coherentes, aplicables a la dimensión y orientación de las actividades de laboratorio y no centrarse en la importancia de la metodología a aplicar. Acá hay que considerar que la norma te indica que debes
analizar los riesgos, gestionar los riesgos de laboratorio, pero no te centra en una metodología. La metodología la podemos construir o simplemente basarnos en normativas ya existentes, y eso es lo que vamos inclusive a mostrar en este webinar, una metodología sencilla donde vamos a poder identificar esos riesgos y hacer su tratamiento de acuerdo a ese análisis, y para ello hay que valorizar esos riesgos. Entonces, acá básicamente hay que centrarnos en un pensamiento basado en el riesgo, en mirar cómo identifico esos riesgos para poder garantizar que el cumplimiento de mis objetivos como laboratorio, el cumplimiento de mis objetivos de los procesos de mi laboratorio, inclusive, puedan darse, y cualquier evento que podría generar un riesgo, pues sea evitado, o en todo caso establecer mecanismos de control para mitigarlo y el impacto o el efecto del riesgo pues no afecte al laboratorio y podamos minimizar o evitar en todo caso que se materialice el riesgo. No todas las actividades de laboratorio tendrán el mismo nivel del riesgo asociado y tampoco serán necesariamente iguales para todos los laboratorios. Entonces, acá hay que mirar básicamente por procesos, una gestión de riesgos donde nos implique identificar aquellos riesgos derivados de una serie de eventos que podrían repercutir en el logro de mis objetivos de los procesos. Entonces, no en todos los procesos de mi laboratorio los riesgos van a ser igual, la valoración va a cambiar, y no en todos los laboratorios tenemos que aplicar o van a ser iguales, y si es que en un laboratorio A el proceso 1 o tuvo una valoración del riesgo diferente, eso no, o lo puede hacer igual en mi laboratorio, eso no necesariamente es así. Entonces tendremos que analizarlo de acuerdo al contexto, tenemos que analizar de acuerdo a la criticidad y las actividades que se realizan en el laboratorio. Continuamos. Para la planificación estratégica, el laboratorio debe tener en cuenta el enfoque basado en el riesgo a fin de adaptarlo a la situación actual y previsión del futuro en un entorno tanto externo como interno. Y cuando un laboratorio trate de evaluar riesgos asociados a sus actividades, surgirán una serie de preguntas cuyas respuestas, dependiendo la situación del laboratorio, se van a dar, ¿no? Por ejemplo, algunas preguntas que puede hacerse el laboratorio para evaluar los riesgos podrían ser: ¿las actividades del laboratorio se enmarcan dentro de las políticas y objetivos establecidos en el contexto? ¿Cómo se ve afectada la integridad del sistema de gestión? ¿Qué procedimientos nuevos o qué procedimientos se deben poner en marcha? Otra pregunta que hay que hacerse, ¿no?, cuando uno va a evaluar estos riesgos es: ¿se conocen, por ejemplo, o se entienden los requerimientos aplicables? En los requerimientos hablamos no solamente relacionados al método de ensayo, sino también a los requerimientos del cliente, los requerimientos de las partes interesadas. Por ejemplo, una parte interesada es el ente acreditador, ¿no?, u otros. Entonces, es una serie de preguntas. Por ejemplo, cuando vamos a entrar a mirar riesgos relacionados a los procesos misionales o los procesos principales del laboratorio, uno de ellos es el proceso de ejecución del ensayo. Entonces, por ejemplo, el ítem de ensayar o el objeto de ensayo está suficientemente caracterizado, requiere condiciones especiales para el tratamiento, la preservación, etcétera. ¿Se dispone de la capacidad para realizar el muestreo? Puede ser una pregunta para aquellos laboratorios que realizan inclusive actividades de muestreo con una subsiguiente ejecución del ensayo. ¿Se conoce o dispone de procedimientos de ensayo, procedimientos para las calibraciones? Hay que inclusive darle una mirada del uso de las TICs. ¿Qué significa el uso de las TICs? El uso de la tecnología de información, donde vamos a mirar inclusive si podemos optimizar los procesos de nuestro laboratorio
con el uso de la tecnología para inclusive asegurarnos que la información sea segura, sea confiable, ¿no? Por ejemplo, para el caso de laboratorios o que tienen clientes que solicitan la conformidad, hay una evaluación sobre la regla de decisión que se va a aplicar. Entonces, como hay una serie de preguntas en torno a cada uno de los procesos que se desarrollan en el laboratorio, se hace necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para la gestión de los riesgos, para evaluar estos riesgos. Obviamente, implica que este equipo disciplinario conozca el sistema de gestión y las actividades de laboratorio. Ahora vamos a revisar las etapas de la gestión de riesgos. Bueno, esto es una metodología propuesta en base a la ISO 31000, ¿no? Versión 2018, donde nos da una serie de pautas pautas que se enmarcan en una serie de etapas para poder gestionar los riesgos y aplica para todo tipo de organización y por qué no aplicarlo en nuestro laboratorio. Entonces, acá hablamos o iniciamos, mejor dicho, el establecimiento del contexto, con la etapa de establecimiento del contexto. Después vamos a pasar a evaluar el riesgo. Y esta evaluación del riesgo implica identificar el riesgo, analizarlo, valorar el riesgo y después, de acuerdo a ello, dar un tratamiento al riesgo y finalmente vamos a aceptar el riesgo, donde inclusive esa aceptación del riesgo vamos a mirar un poco como riesgo residual, que más adelante lo vamos a mirar a detalle o entrar a detallar en qué consiste esta aceptación del riesgo. Pero esto viene de la mano. De nada sirve, yo les comento, que podamos armar un equipo multidisciplinario, gestionar los riesgos, identificarlos, establecer planes de acción previo análisis, cuando no han sido difundidos y publicados. Entonces, esto viene de la mano de manera muy transversal con la comunicación de los resultados e información proactiva en la minimización de los riesgos y la mejora del desempeño inclusive del personal, porque eso va a apoyar, va a ayudar a partir de un mayor grado de conocimiento de los riesgos relacionados directamente con las actividades que realizan. Asimismo, una etapa que es transversal y es muy importante es que debe existir seguimiento y revisión, es decir, tiene que haber una actualización sistemática. Los riesgos no están escritos en piedra, no, los riesgos son revisados. ¿Por qué? Porque nuestros procesos van cambiando, porque en el día a día de las actividades de laboratorio pueden existir otros eventos que van a llevar a que se materialice un riesgo y por ende incumplir con mis objetivos de mi proceso. En ese sentido, la gestión de riesgos es un ciclo, es dinámico, entonces siempre tiene que ser revisado, tiene que hacer su seguimiento a los riesgos, a la implementación de la respuesta a los riesgos, mejor dicho, y después tiene que haber una revisión y inclusive podemos incluir nuevos riesgos relacionados de nuevas casuísticas o de acuerdo a nuevas realidades o de acuerdo a un nuevo contexto. Entonces, siempre tiene que ser revisado. El proceso de gestión de riesgos es continuo y sobre todo sistemático. Vamos a entrar a mirar qué es el establecimiento del contexto. Entonces, hablábamos como una primera etapa de la gestión de los riesgos en base a la ISO 31000, el establecimiento del contexto. Entonces, ¿qué es el establecimiento del contexto? Es un proceso. Es un proceso mediante el cual se identifican elementos o circunstancias internas o externas. La comprensión de este va a ayudar a determinar los riesgos de los procesos que se desarrollan en el laboratorio. Cuando nosotros hablamos del contexto externo, implica identificar aquellos elementos que tienen influencia en el desarrollo de los procesos de laboratorio y que pueden ser determinantes en el logro de los objetivos, ¿no? Incluyen aspectos regulatorios, legales, financieros, tecnológicos,
también aspectos naturales, ¿no es cierto?, a nivel internacional, ¿no? Inclusive el tema de la pandemia es un riesgo, es un nuevo contexto que hay que considerar, en este caso, cuando hagamos nuestro análisis del contexto de la organización. ¿Por qué? Porque hay un estado de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está abordando el laboratorio desde esa mirada, ¿no?, de riesgos? Entonces, incluir también en este aspecto las relaciones que tenemos con las partes interesadas, ¿no?, externas, básicamente. Uno de ellos puede ser el ente acreditador, ¿no? Cuando nosotros hablamos del contexto interno, comprende más que todo la cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? Sistemas de información, ¿no? Activos inclusive de información, flujos de información, decisiones, ¿no? Entonces es importante gestionar los riesgos de la parte interna por parte inclusive del recurso humano, ¿no? En este caso, nosotros hemos hablado que este análisis del entorno, bueno, ya hablaba un poco a manera de resumir lo hablado, de acuerdo al slide, el análisis del entorno interno y externo vamos a considerar nivel de competencia del sector, relaciones económicas, obviamente en el mercado de laboratorio, la legislación estable o cambiante, las circunstancias relacionadas con la imagen del laboratorio también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la capacidad de acceso a cambios tecnológicos. Entonces, se recomienda en este caso que el laboratorio implemente un registro para el análisis del contexto, ¿no? Entonces, lo que se recomienda acá, que puedan implementar a través de una matriz FODA o una matriz de partes interesadas, donde ustedes puedan aterrizar ese análisis del contexto, tanto interno como externo. Ahora vamos a mirar la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, la evaluación de los riesgos, ¿qué es la evaluación de los riesgos? Antes de entrar a mirar las etapas de evaluación de los riesgos, ¿qué es una evaluación de riesgos? Es un proceso interno, ¿no? Que da la posibilidad de detectar los riesgos que se podrían materializar, ¿no? Identificar, detectar estos riesgos que puedan materializarse y de qué manera estos afectarían al desarrollo normal de las actividades del laboratorio. Su objetivo se basa en conocer básicamente las características de la amenaza, ¿no? En este caso, y su origen, teniendo en cuenta la probabilidad y la ocurrencia, nivel de impacto y escenarios en el que se pueda presentar. Entonces, para el desarrollo de estas acciones relacionadas a evaluación de los riesgos, ¿no? Lo hemos comentado ya un poco basándonos en esta normativa, nos basamos en esta normativa que es la ISO 31000 versión 2018. Entonces vamos a hablar de qué es lo que corresponde en la evaluación de riesgo. Corresponde primero una identificación. Esta identificación, que es un proceso de manera permanente, interactivo, integrado, se realiza con una revisión de los procesos y procedimientos de laboratorio y responde a preguntas sobre la ocurrencia de la situación, ¿no? ¿Qué, cuándo, cómo, por qué? Y tener en cuenta los siguientes mecanismos para la identificación de riesgos. Por ejemplo, los reportes de trabajo no conforme, las quejas, las no conformidades del laboratorio, el análisis del contexto u otros. Algunos laboratorios trabajan inclusive incidencias. Podrían también utilizarlo como un elemento de entrada para poder identificar aquellos riesgos, ¿no? Y poder tratarlos para evitar que se materialicen. Entonces, para ello, para esta identificación, se tienen que emplear técnicas de recopilación de información. Por ejemplo, tormenta de ideas, ¿no? Herramientas de calidad, tormenta de ideas, una técnica de Delefield, lo que hablamos de juicio experto, cuestionarios, entrevistas, y de ahí tenemos inclusive que analizar la casuística, ¿no? Entonces podemos utilizar un diagrama causa-efecto, y una serie de, inclusive, diagramas de bloques, ¿no? Para lo que es flujos de procesos. Entonces, utilizar una serie de mecanismos o herramientas de calidad que nos permitan poder identificar estos riesgos.
El segundo punto es el análisis. Este análisis busca comprender el riesgo analizando las causas y factores que lo originan, ¿no? Así como los efectos que generarían su materialización. Entonces, aquí en este análisis implica que debemos identificar las causas. Las causas, a través de un análisis de causas, valga la redundancia, que son básicamente medios, circunstancias o agentes generadores de riesgo que pueden estar enmarcados, ¿no es cierto?, en personas, materiales, instalaciones, en el entorno. Y no solamente es identificar causas, es también identificar o determinar los efectos los cuales se constituyen en las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos del laboratorio? Entonces, generalmente se dan sobre personas o los analistas en este caso, ¿no? O los bienes materiales o no materiales, podría ser con incidencias importantes, como por ejemplo puede haber daño físico, sanciones, pérdidas económicas, la credibilidad, la imagen, inclusive la confianza en el laboratorio y la interrupción del servicio, que ya el cliente deje de contar con el laboratorio. Entonces, una serie de aspectos a considerar cuando se va a realizar el análisis, tanto causas como consecuencias. Y la valoración que tiene como propósito apoyar en la toma de decisiones, puesto que determina el nivel del riesgo, lo cual permite decidir sobre qué riesgos el laboratorio va a tomar acción, ¿no? Para lo cual debe valorar estos riesgos desde dos perspectivas, la probabilidad y el impacto. Obviamente, utilizando un método cualitativo que genera una valoración numérica del riesgo. Y es ahí donde vamos a entrar a mirar ahora qué significa estas dos perspectivas. Entonces, para la valoración de los riesgos, una de ellas es la valoración de la probabilidad, ¿no? Se valora la posibilidad o recurrencia del riesgo considerando el contexto interno y externo del laboratorio. En esa línea, la valoración responde a la siguiente pregunta: ¿cuán probable es que se materialice el riesgo en el laboratorio? ¿No? ¿Cuán probable que se materialice? Entonces acá ustedes van a visualizar inclusive una escala, una categoría que va entre bajo, medio, alto, la descripción, el valor y la frecuencia. Puede cambiar, puede ser perfectible o a acomodarse de acuerdo a la realidad del laboratorio, sí. Esta es una propuesta, ¿no? Que puede ser sujeta a cambios dependiendo lo que considere el laboratorio. Eso es importante, ¿ya? Porque acuérdense que la norma 17025 no te dice hazlo de acuerdo a metodología, te dice que lo hagas. Entonces nosotros siempre vamos a trabajarlo en base a un marco normativo, entonces recomendamos. Sin embargo, podríamos hacer estos ajustes relacionados a la evaluación en cuanto a las categorías, tanto de la probabilidad como del impacto. Entonces, en la valoración del impacto se valora el efecto o consecuencias que tendría sobre los objetivos del laboratorio la materialización del riesgo. En esa línea, la valoración responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de este riesgo sobre el cumplimiento de los requisitos de los procesos que desarrollan en el laboratorio? Entonces, hay que hacernos estas preguntas. Igual, nosotros tenemos que categorizarlos como tal, de una categoría baja, media, alta, muy alta, y qué implica cada uno, para que no lo dejemos tanto a la percepción de los expertos, sino que por lo menos haya una pauta y nos oriente la toma de decisiones o la toma o la valoración de acuerdo a esta descripción inicial. Y finalmente, el riesgo es la multiplicación del valor asociado, ¿no?, entre la probabilidad y el impacto. Y nosotros acá ustedes están visualizando en pantalla el mapa de riesgos. El mapa de riesgos que en esta oportunidad, de acuerdo a esta metodología, se van a clasificar en 4 categorías, ¿no? En este caso, lo que es bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, ¿para qué? Para que de acuerdo a esta valoración, de acuerdo a este mapa de riesgos, podamos establecer los mecanismos para el tratamiento de los riesgos. Y bueno, es ahí donde nosotros vamos a entrar con el tratamiento de los riesgos.
El tratamiento del riesgo tiene como propósito el establecimiento de medidas para afrontar aquellos riesgos que resultaron en nivel medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los riesgos bajos, lo podemos decir que se encuentran controlados, y quiero enfocarme a establecer una serie de planes de acción a partir del riesgo medio hacia adelante. Entonces, esta respuesta, este tratamiento a los riesgos tiene acciones de mitigación que no necesariamente implica eliminar el riesgo completamente, sino reducirlo a un nivel aceptable. Y ustedes en el slide están viendo 4 aspectos a considerar en el tratamiento de los riesgos o respuesta al riesgo, que es evitar, ¿no? Que consiste en realizar la acción para afrontar riesgos, inclusive no iniciar o evitar o realizar la actividad, eliminar la amenaza o proteger el proceso del impacto que puede generar el riesgo. Mitigar, que consiste en llevar a cabo acciones, medidas o controles para reducir la probabilidad de la ocurrencia y el impacto del riesgo. Incluye la optimización de procedimientos, implementar o cambiar controles existentes. Tenemos el siguiente tratamiento, que es el transferir, que consiste en trasladar o compartir el impacto de una probabilidad o amenaza a un tercero, ¿no? Transferir, junto con la responsabilidad de la respuesta, inclusive, ¿no? Respuesta al riesgo me refiero. No implica que deje de ser el dueño o propietario del riesgo, tampoco implica eliminar el riesgo. Y asumir, se acepta el riesgo, ¿no? No se comprende o no se emprende ninguna acción, mejor dicho, que afecte a la probabilidad o al impacto del riesgo. Se requiere un plan de acción, obviamente, implica revisar periódicamente para que no se cambie significativamente, es asumir el riesgo. Okay. Entonces, en esta fase se determinan los siguientes aspectos en el laboratorio. Hay que mirar el nivel de tolerancia del riesgo para poder tomar acciones a partir, se recomienda por lo menos a partir del riesgo medio, ¿no? Porque ya el bajo podríamos decir que es tolerable, pero a partir del riesgo medio yo sí voy a establecer una serie de controles. Y las estrategias que se deben adoptar para los riesgos deben estar determinados en el umbral de la tolerancia, ¿no? Se establece también controles de mitigación para los riesgos que se señalen como prioritarios en el laboratorio. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos altos y muy altos, ¿no? Hay que considerar la verificación de la eficacia de los controles, verificar inclusive si este riesgo residual es aceptable, y si no es aceptable, generar nuevas opciones de tratamiento. El objetivo de las acciones de mitigación, como les comentaba, no necesariamente es eliminar el riesgo por completo, sino reducirlo hasta un nivel aceptable. Bueno, vamos a revisar ahora el plan de tratamiento. El plan de tratamiento va a depender mucho de los resultados del riesgo con la respuesta o la estrategia de respuesta al riesgo. Nosotros hablábamos acá 4 niveles de riesgo y hablábamos inclusive de 4 estrategias. Entonces, dependiendo del resultado obtenido, vamos a hacer un ejemplo inclusive más adelante al finalizar cómo vamos a abordar un riesgo de integridad, ya lo vamos a mirar como ejemplo aplicativo, pero es necesario, y yo les pongo esta tablita por decir, dependiendo el valor que yo haya considerado, que yo haya obtenido de la evaluación de mis riesgos y de la estrategia a aplicar como parte de la respuesta al riesgo, voy a mirar si es que tengo un plan de tratamientos, ¿no? Entonces, el plan de tratamiento debería contener los controles y las actividades que comprenden la implementación del control, los responsables, la fecha de inicio y fin de cada actividad, entre otros. En este caso, comentarles también que los controles que se tienen que colocar, como la implementación de los controles que se tienen que colocar como parte de este plan de tratamiento, son medidas, ¿no? Entonces, los controles son medidas que que van a contrarrestar los efectos, el riesgo como tal. Entonces, es importante establecer una serie de controles, definir una serie de controles y tienen que estar relacionadas estos controles a las causas de los riesgos identificados.
Para definir un control del riesgo identificado se debe considerar, por ejemplo, varios requisitos, ¿no? Hay que considerar primero, ¿cuál es el propósito del control? ¿Por qué voy a implementar este control para este riesgo? ¿Cuál es el propósito? Se debe establecer cómo se va a realizar la actividad de control. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado al implementar controles, ¿no? Entonces, no es solamente llenar un plan de acción por llenar. Voy a establecer un plan de acción, un control, pero ¿cuál va a ser el objetivo de ese control? ¿Qué actividad se va a realizar con este control? ¿Cuándo lo voy a ejecutar? ¿No? O sea, el periodo que lo voy a ejecutar, el responsable, porque si yo lo dejo a libre disposición o lo determino de manera muy general, realizar charlas de sensibilización, ahí queda. No, ¿quién lo va a realizar? ¿Por qué quiero realizar estas charlas de sensibilización? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué quiero hacer charlas de sensibilización? ¿Cuándo se van a realizar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Quién es el responsable? O sea, ¿dónde va a estar determinado qué se tiene que hacer y cómo se va a utilizar estos datos? ¿Cómo voy a medir que realmente esto sea sostenido en el tiempo? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a establecer controles. Estos controles tienen que ser completos. Y obviamente dejar evidencia de la ejecución de estos controles, ¿no? Ahora vamos a pasar a la aceptación del riesgo, lo que nosotros le llamamos riesgo residual. Entonces, derivado de este valor o de esta valorización del riesgo y las actividades de control, inclusive que hay que después evaluar su eficacia, vamos a mirar la aceptación del riesgo. Entonces, o la determinación del riesgo residual. Entonces, acá hablábamos que se utilizan estos tres criterios. Si no existen actividades de control, el riesgo residual se mantiene. Pero si existen actividades de control, se reduce en un riesgo. Pero si existen actividades de control eficaces, se reduce en 2 niveles del riesgo inicial. Entonces, supongamos, si antes tenía un riesgo alto, si bajo en 2 niveles, voy a tener riesgo bajo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué bajé? Porque le puse controles, mis controles fueron eficaces, lo analicé. Entonces, cuando voy a mirar mi riesgo residual, he visto que existen controles eficaces, mejor dicho, voy a bajar en 2 niveles. Y si estaba en alto, ahora es un riesgo residual bajo. Y si estaba en muy alto, ahora es mi riesgo residual medio. ¿No? Entonces, deberíamos llegar inclusive a mirar que el laboratorio cuente con controles eficaces, ¿no? Dentro de su plan de acción implemente controles y después mida esa eficacia de los controles y sean eficaces. Hay que tener en cuenta también que esta metodología puede ejecutarse a partir de las actividades y o procesos de laboratorio y debe considerarse las relaciones con los clientes y las partes interesadas, haciendo hincapié en el análisis relacionados a la imparcialidad, confidencialidad y necesidad de información de los resultados, ¿no? El muestreo. Cuando hablamos de muestreo implica una toma de muestra y la manipulación de los ítems o objetos a ensayar donde dependiendo de la responsabilidad final de la actividad, pueden tener mayor significación situaciones que generen errores de identificación, por ejemplo, ¿no? Subdivisión, la rotura en el proceso de muestreo, ¿no? Rotura de la cadena de custodia, la disponibilidad del espacio físico para la recepción, para el almacenamiento de las muestras o los objetos a ensayar. Métodos y procedimientos de trabajo utilizados por el laboratorio. En cuanto al esfuerzo aceptado y realizado para su verificación y validación, o validación, mejor dicho, ¿no? Este esfuerzo y rigor debería ser mayor para el caso de métodos desarrollados de manera interna, ¿no? ¿Por qué? Porque son métodos que internamente se ha desarrollado en el laboratorio y hay que validarlos. Entonces, ahí hay que entrar a mirar a detalle eventos que puedan generar que se materialice el riesgo, ¿no? Que es por lo contrario, sucedía lo contrario cuando un laboratorio, por ejemplo, trabaje con métodos que no son propios, que son normalizados, ¿no? Ya que se se espera que se cuente con toda la información necesaria para la correcta aplicación por parte de todos los analistas, ¿no?
¿Qué más tenemos? Riesgo derivado de la falta de competencia. En este caso, hay que mirar inclusive el detalle de la documentación o extensión de la documentación frente al grado de potenciación de la competencia técnica del personal o de los analistas, ¿no? Y deberá haber un equilibrio que garantice que el riesgo se minimice en todo caso. También tenemos riesgos derivados de la pérdida de los datos e información o del riesgo suficiente o del registro insuficiente, erróneo, inadecuado de los trabajos realizados, ¿no? Entonces se debe identificar qué datos debe registrar, ¿no? Y en qué sistemas o soportes lo deberá proteger para asegurarse que sus clientes, ¿no? De laboratorio y las partes reciban la información confiable, la información esperada. Y bueno, esta información debe integrarse al sistema de gestión de laboratorio, ¿no? Debe revisarse y actualizarse de manera periódica, siempre utilizando herramientas proporcionadas por el propio sistema, como son las auditorías internas, por ejemplo, y la revisión por la dirección. Entonces vamos a pasar a mirar ahora, finalizamos con un ejemplo de la identificación de riesgos en relación con la imparcialidad del laboratorio. Entonces tenemos el ejemplo a un riesgo, relaciones de parentesco o amistosas entre el personal del laboratorio, sus contratistas y su cliente. Entonces acá tenemos un efecto potencial, obtención de resultados sesgados como consecuencia de presiones de diferente índole, sería la consecuencia. La valoración del impacto se ha considerado 8. Para llegar a este 8, acuérdense que hay que formar un equipo multidisciplinario y basándonos siempre en data histórica, en recurrencia, identificación si existió o no algún caso. Entonces es importante que esta información pueda ser trabajada con este equipo multidisciplinario que conoce de los procesos de laboratorio. Tenemos también la valoración de la probabilidad, en este caso medio, ¿no? El nivel del riesgo que hay que multiplicar, hablábamos del impacto con la probabilidad, 48, entonces es un nivel alto. Si es un nivel alto, el tratamiento nosotros le estamos colocando mitigar, ¿no? Entonces el plan de tratamiento, acá vamos a establecer inclusive un plan de tratamiento que es establecer un sistema salarial que es independiente del número de actividades realizadas, regulando además la aceptación de regalos y otro tipo de prestaciones desde los clientes. Otro punto es potenciar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el personal en el marco de la política establecida en el laboratorio, ¿no? Para ello, solicitar una declaración firmada a todo el personal interno y externo sobre la ausencia de conflictos de intereses, presiones económicas, de familiaridad u otro tipo en su relación con los clientes del laboratorio. Entonces hemos puesto el plan de tratamiento de manera muy general, obviamente, porque esto tiene que ser aterrizado al laboratorio, decir quién lo va a hacer, qué instrumento, cuándo, dónde, por ejemplo, la declaración jurada que se va a firmar está sostenida en el tiempo, está descrito en algún procedimiento, porque si lo voy a hacer firmar una vez al año o una vez después y no lo normo, no está normado de que se tiene que hacer, no garantizas que esa actividad sea sostenible en el tiempo. Entonces lo haces en una etapa y de ahí cambió, no se hace, se olvida. Entonces tenemos que asegurarnos que esto se encuentre normado para garantizar esta sostenibilidad del mecanismo. Entonces, estas acciones se evalúan periódicamente, como ya les comentaba, ¿no? En la revisión por la dirección, o puede ser con la incorporación de nuevos personales, ¿no? Nuevos proveedores, inclusive nuevos clientes. Entonces, con eso estamos terminando este tema de manera muy sucinta, porque en realidad gestión de riesgos es un poco más amplio, donde inclusive es un poco técnico también, donde necesitamos entrar más allá, mirar la metodología, ¿no? Y también hacernos estas preguntas de facilitación para la identificación de riesgos derivados de una serie de eventos que puede ocurrir en el laboratorio. Entonces, en este webinar hemos tratado de poder presentar la información clara, pero de manera sucinta, ¿no? Puntual, enfocado básicamente a riesgos en el laboratorio y enfocándonos en un tema puntual que es riesgos de imparcialidad como parte de un requisito y a manera de ejemplo.